Hola viajeros, en este vídeo volvemos a El Cairo, última parada antes de terminar nuestro viaje. Tras pasar la noche en Alejandría, pusimos rumbo de vuelta a El Cairo para seguir visitando algunos de los lugares más importantes de la ciudad. Al llegar, la primera parada fue el Gran Museo Egipcio. Durante décadas, la mayoría de piezas estaban en el antiguo Museo del Cairo, pero simplemente ya no cabían todas, así que decidieron construir este enorme complejo cerca de las pirámides de Giza. El museo estaba abierto al público desde hacía solo 6 meses, pero todavía no estaba inaugurado oficialmente, así que algunas piezas que hoy ya están aquí todavía se encontraban en el museo antiguo. Estuvimos unas 2 horas y media recorriendo varias salas llenas de esculturas, relieves y piezas de la historia del antiguo Egipto. Después de la visita, volvimos al hotel para descansar un poco y comer algo. Por la tarde dimos un paseo por la zona del río Nilo. Nos acercamos a una librería y varias tiendas de la zona y terminamos el día cenando tranquilamente antes de irnos a dormir. Al día siguiente nos despertamos temprano, desayunamos algo en el hotel y nos dirigimos hacia la ciudadela de Saladino. Dentro de la ciudadela se encuentra uno de los edificios más impresionantes de la ciudad, la Mezquita de Alabastro. Fue uno de los lugares que más me gustaron del Cairo, especialmente por su interior lleno de luces colgantes y la enorme cúpula central.
Después visitamos el barrio copto, una zona con calles muy diferentes al resto de la ciudad y con algunos de los templos cristianos más antiguos de Egipto. La siguiente parada fue el famoso Han el-Jalili, el gran mercado histórico del Cairo. Es uno de esos lugares donde puedes perderte horas caminando entre callejones, tiendas y cafés. A media mañana visitamos el Museo Egipcio del Cairo, que durante décadas fue el principal museo del país. Aquí pudimos seguir descubriendo más sobre la historia del antiguo Egipto, aunque lo que más me impresionó fue sin duda el tesoro de la tumba de Tutankamón, con objetos perfectamente conservados después de miles de años. Después de comer, visitamos un último museo, el de arte moderno, y terminamos la tarde paseando por el barrio de Zamalek, donde encontramos varias tiendas de souvenirs bastante interesantes. Desde allí volvimos al hotel, descansamos un poco y prácticamente dimos por terminado nuestro viaje, ya que al día siguiente tocaba despedirse de Egipto. Ha sido un viaje lleno de historia, templos impresionantes, ciudades caóticas y paisajes únicos a lo largo del Nilo. Espero que esta serie de Egipto te haya gustado y nos vemos en el siguiente destino.